Bien, bueno, nuevamente agradecemos a la triple presencia divina y a su maravilloso equipo celeste por la posibilidad de reunirnos esta noche nuevamente para compartir estas bendiciones que se nos han dado en el libro de Urantia y por supuesto cualquier otra inquietud que surja, aunque estuviera fuera del libro de Urantia. Vamos a hacer una muy pequeña oración de entrada para comenzar con cualquier inquietud que esté por allí, que cualquiera de ustedes tenga por allí. Nos disponemos en las manos de la divinidad y le damos gracias, Señor, por habernos traído a la existencia y a hacer posible, Padre, que cada uno de nosotros nos dispongamos, que sea posible eso, que nos dispongamos con la mayor fuerza de nuestra voluntad y capacidad a su influencia, a su estímulo amoroso y de esa manera, primeramente, sepamos leer cuál es la voluntad suya para cada uno y cada una y cuáles son nuestras debilidades en cada uno y cada una. De manera que podamos humildemente reconocer y comenzar a corregir esas dificultades y podamos superar estas tendencias animales egoístas que es el objetivo de nuestro ascenso, de nuestra existencia, de nuestra posibilidad de éxito en este mundo. Padre amado, ponemos en sus manos lo que vamos a compartir hoy, que pueda ser para nosotros provechoso en nuevos valores espirituales y así poderlo irradiar a nuestros semejantes. Sabemos, Padre, que no vamos a poder avanzar si no compartimos con los demás lo que usted nos da. Así es que ponemos en sus manos no solo la disposición para absorber todo lo que nos dé, sino la disposición de compartir a nuestra manera lo que usted nos ha dado. Gracias por bendecirnos con las personas que están presentes y los que se integran más adelante. Y gracias por dar también esa bendición a nuestros familiares y a todos los miembros del planeta y del universo. Gracias, Señor, por esa fuerza y en sus manos colocamos todo en el nombre poderoso de Micael de Nevadón, autotorgado en Jesús de Nazaret. Así será. Amén. Que así sea. Amén. Así sea. Buenas tardes a todos. Vamos a entonces a Bueno, iniciar. No sé si alguien quiera empezar preguntando. Tienen sala abierta. Ahora es cuando. Bueno, ya está lista Esner, así que adelante, hermanita. Nada más eso, activa tu micrófono. Gracias. Tengo varias preguntas, pero una de ellas es, ¿por qué a este mundo se le conoce como el mundo de la cruz? Bueno, yo estoy por acá. Este, para nadie no es un secreto que lamentablemente se cometió ese crimen tan fuerte hacia nuestro padre local, Micael de Nevadón, que vivió en el cuerpo de Jesús de Nazaret. ¿Ok? Entonces, siendo nosotros los pupilos de, de Micael de Nevadón, de una u otra manera, al quedar sentado eso en demostración a todo el universo, porque la vida que vivió Jesús de Nazaret fue observada por todos los seres celestiales y ellos, así como nosotros escuchamos las radios, siempre esperaban las noticias sobre esas circunstancias. Entonces, a raíz de eso, a nosotros, cuando ascendemos y llegamos allá siendo agondonteros, ¿ok? O seres ascendentes o sobrevivientes, se nos conoce como el planeta de los que vienen de la cruz y ciertamente allá nos conocen como con cierto apodo. De repente cuando llegue yo allá a esos mundos de estancia, y bueno, ¿de dónde viene usted? Bueno, yo vengo del planeta Tierra, Urantia. Entonces se le conoce como Urantia. Ah, usted viene del planeta de la cruz y así nos conocen. Pero es sumamente favorable que nosotros estemos en este planeta, porque por nosotros estar quizás en uno de los planetas más oscurecidos, más sumergido en las tinieblas, se nos tiende a dar misiones como que más difíciles, ya que como nosotros venimos de un lugar muy difícil, podemos superar muchísimas cosas allá. Entonces, esa es una de las explicaciones, el símbolo en que
lamentablemente se le asesina a Jesús de Nazaret. Yo lo veo más como un asesinato, nunca fue una entrega. Y así se nos conoce de esa manera. Gracias, Ramón, por tu apoyo a esta pregunta de Esner. Jesús, te damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, no sé si es También, posible. también tengo entendido que Hilario, pues ha leído el libro completo y si de repente Lenita se acuerda de algo, pues puede complementar algo más. Bueno, cuando yo supe por qué nos llamaban el mundo de la cruz como apodo, yo sentí como que, ay, no, qué pena con todos los demás seres. Vaya, sé que se le dice el planeta de la cruz porque fue crucificado acá, en este planeta. Entonces, hasta donde también tengo entendido, ninguno de los hijos donadores ha sido tratado así tampoco. Entonces, este es el único en el que un hijo donador pues murió de esa manera, a causa de que le dieron muerte sus propios hijos creados. Es un poquito triste, pero bueno, esa es nuestra verdad, es nuestra realidad. Sin embargo, no pasa nada. Como yo decía, es lo bonito de ver el lado positivo, pues es que tenemos la dicha de que Él nos haya elegido como su último paso de auto-otorgarse. Ajá. Estimado Alfonso, qué bueno saludarle igualmente a Jesús, nuestro gran Jesús que no lo había saludado. Me sacó la falta de electricidad, Alfonso y Jesús. Bueno, pues no sé si se relaciona con lo mismo, estimado Javier, no sé si se relaciona con lo mismo, con toda confianza, para que le escuchemos y ahorita doy mi opinión. Es otro tema completamente aparte. No te quiero preguntar, gracias. Ah, bueno. Adelante, adelante Javier, ahorita comentamos eso, adelante. Sí, muchas gracias. Eh, eh, por una curiosidad sobre la terapia de familiares, ¿ok? Y puede llegar a comprender que esta terapia de familiar tiene un nombre, este, atañe a traumas, tiene que ver con traumas que afrontan las personas de sus ancestros, transmisión de traumas de sus ancestros, o sea, herencia traumática de sus ancestros que se manifiesta en los genes de los cromosomas de las células del organismo, ¿ok? Ujú. Y colijo también que debe- deben asentarse en la mente subconsciente, en el subconsciente de las personas. Bueno, eso no tiene nada de bueno ni de malo, es un punto de vista que parece ser que también los psicólogos eh, lo, los ponen. No obstante, vi que las terapias o los tratamientos se hacen con invocación de los ancestros y ancestras del paciente. En un salón ahí de terapia se invoca al ancestro o ancestra Ujú. que le transmitió el mal a la persona o el trauma. También se hace a través de la tecnología de la hipnosis y Sí. se hace también a través del espiritismo, ¿ok? Entre otras cosas, ¿ok? Ujú. Entonces,
esta terapia está muy de moda, inclusive eh, hay gente estudiosa de la quinta revelación que lo practica y habla de ella y tiene mucha fe en los sistemas de curación. Y de lo que yo analicé y por el humilde conocimiento que tengo del tema del espiritismo, de la hipnosis, de consultar a los muertos, son técnicas o prácticas prohibidas, estrictamente prohibidas, ¿ok? Por lo menos por el catolicismo serio, ¿ok? Catolicismo serio, estudioso. Ujú, Y también por los practicantes de ciencia, esoterismo serios, eh, eh, sanos, ¿ok? Entonces, pienso que el estudiante o lector del libro de Urantia, así como cualquier otra persona que sea objeto de estas terapias como paciente, se contamina, se contamina con energías de bajo nivel vibratorio, con, con espíritus del inframundo y abre puertas, ¿ok? Que es una cosa que el libro Durantia no expone bien, analiza tangencialmente o expone tangencialmente, pero sí es cierto, claramente es cierto que las personas que practican el espiritismo, la hipnosis, consulta con los muertos, etcétera, por más creyentes que sean en Cristo y por más que crean que tienen salvación, se contaminan y se convierten en instrumentos de el mundo de las tinieblas. Esa es mi tesitura, de mi punto de vista, en razón de lo que he podido estudiar con objetividad, con sinceridad. ¿Qué piensa el grupo al respecto en lo que respecta o atañe a nuestra formación espiritual de santificación y espiritualización de nuestra mente y de nuestra alma y nuestro corazón, fundamentados en las enseñanzas del libro de Durantia? ¿Qué se piensa al respecto? Gracias. Gracias, estimado Javier. Un abrazo para Aníbal. Bienvenido, Antonio. Tengo aquí dificultades, como me quitaron la electricidad y bueno, por eso es que no tengo la cámara. ujú. Bueno, mire, en primer lugar, claro, al principio se le entendió poco, pero ya después se le entendió, estimado Javier. Eh, con respecto a lo que comentó Elenita, con respecto a ¿por qué se le dice el mundo de la cruz o a qué se debió? Fundamentalmente porque no olvidemos que cuando el Creador decidió venir a un mundo oscurecido, habían ciertos riesgos. Se comentaba, como Micael en su trono, que habían ciertos riesgos en un mundo oscurecido, como en el caso de Urantia. Entonces, casualmente, esos riesgos fueron evidentes e inmediatos, porque no olvidemos que cuando él nació, inmediatamente comenzó a ser perseguido en vista que se le reveló a unos seres en el oriente, y por eso lo de los famosos reyes magos, que no son magos, sino unos sacerdotes del oriente, de Ur, la ciudad de Abraham. Entonces eso llegó a oídos de Herodes y bueno, la persecución cuando niño, pero dio un gran ejemplo de humildad y sobre todo de perseverancia en la fe y en la confianza en el Padre al nacer de alguna forma conectado con un lugar tan humilde como el establo y efectivamente tuvo conexión en lo que llaman pesebre, donde se le echan la comida a los animales. Y allí fue acostado de acuerdo a lo que nos dicen los reveladores.
Y toda esa persecución no cesó del todo, aunque hubo algunos años, sobre todo los primeros años de tranquilidad. Luego fueron dificultades que fueron en aumento hasta llegar a la extrema de las persecuciones que hizo posible este juicio. Dice que los reveladores dan a entender que es la gran tragedia del planeta. Es decir, de todas las tragedias que han podido ocurrir y que puedan ocurrir en el planeta, la más grande de las tragedias fue la crucifixión de Jesús. Pero ¿qué ocurrió con esta tragedia tan extrema? Porque o sea, está claro que fue una extrema injusticia que no se puede comparar con cualquier injusticia, incluso de cualquier grado mayor, con cualquier ser humano, producto de que cualquier ser humano no hizo el bien que hizo el hijo de José y María. Entonces, por eso es la más grande tragedia del planeta y eso lo comentan los reveladores en dos citas que logré captar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que como esto fue precisamente eh, orquestado en lo más profundo de la tiniebla humana, es decir, en lo que tiene que ver con el ego, que Jesús le llama las dudas malignas que habitan la mente natural de los seres humanos y que es lo que dicen los reveladores que es las herencias animales egoístas. Entonces, en ese caso se intensificaron al máximo como para producir este hecho tenebroso, diría yo, este hecho asombroso, extremo en injusticia, que fue la crucifixión. Dicen los reveladores claramente que Dios nunca mandó a su hijo a la cruz. Y dicen que incluso Lucifer y sus secuaces tampoco ordenaron la cruz. Ellos querían que fracasara, indiscutiblemente se complacían con el fracaso, pero llegar al extremo de decretar la cruz para él, no. Dice en la página 1972 del libro que aún el padre del pecado, aún Lucifer, cuando vio a su creador encarnado en la cruz, dice, volvió la cara lejos ante el horroroso espectáculo de la crucifixión. Entonces, ese hecho estremecedor que cuando se estaba produciendo se iba conociendo en el universo a través de todas las emisiones de los seres celestiales que lo transmitían, definitivamente causó una enorme conmoción en el universo. Y esa enorme conmoción definitivamente se le llamó el mundo de la cruz. El mundo de la cruz es por este espantoso suceso, pero este espantoso suceso de injusticia, como se dice, Dios utiliza todo aquello que parece lo más espantoso para bien. Entonces, por eso permitió que su hijo tuviera esta experiencia, producto de que hubiese muerto Jesús de cualquier otra forma natural, no se hubiese producido este impacto tan grande y este surgimiento, aún con distorsiones, de esta religión que tan rápido se ha expandido. De manera que pase lo que pase en el planeta, surge lo que surge en el planeta, queda la más grande inspiración que se haya podido imaginar un ser celestial y un ser humano, que es un creador muriendo como criatura en una cruz. La crucifixión solamente se aplicaba a los esclavos y a los súbditos, aquellos que de alguna forma no solo prisioneros, sino eran personas que estaban siendo rechazadas, impedidas de ciertas libertades y ellos cuando cometían un crimen, pues entonces se crucificaban, pero nunca crucificaron a un ciudadano romano. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el mundo de la cruz. Pero así como se produjo esta situación, también se produjo definitivamente la más grande manifestación de amor. Y esta manifestación de amor máxima se produce porque hasta la época no se conocía un amor más grande que el de morir por un amigo o una amiga, pero ahora se conoció un amor mucho más grande, producto de que se murió ofreciendo su vida por sus enemigos, es decir, para la salvación de sus enemigos, que fue lo que Jesús expresó cuando dijo, perdónanos Señor, no saben lo que están haciendo.
Entonces, es sumamente interesante esa pregunta, estimada Elena, y no sé si se compaginó un poco con lo que comentaste. Sí, sí, absolutamente. Gracias, señor Marcelino. Bueno, si gusta responder de una vez a la pregunta de Javier, pues Sí, entendemos que la pregunta de Javier tiene que ver con el hecho de algunas prácticas que se hacen en familia o en grupos, para tratar de ver cómo se superan ciertas circunstancias y por ahí también entran algunas de estas funciones que se hacen en un grupo llamado constelaciones, que es muy distinto pues a Constelación- otros grupos, ¿no? Que se constelaciones trata familiares, se llama constelaciones familiares. constelaciones familiares. Entonces, hay otras agrupaciones, incluso los mismos psicólogos reúnen a la familia para cierto grado de terapias, pero ya a lo cual se refiere nuestro hermano Javier tiene que ver con, por ejemplo, esas conexiones con energías densas. Esas energías que se manejan en estos grupos de adivinación, estos grupos donde se habla con los muertos, supuestamente, estas agrupaciones donde se conectan con seres superiores para que den información de cómo van a hacer las cosas, qué hacer para tal o cual cosa. Ese tipo de grupos que tratan de ver cómo se conectan con algo que tenga la posibilidad de venir del externo, de otros seres, escuchar opinión de otros seres, de cualquier forma, de cualquier método, entonces las energías son densas. ¿Por qué son densas? No necesariamente que tenga que ver todo con conexión demoníaca, eso es importante que lo dejemos claro, no es necesariamente una conexión demoníaca, aunque por supuesto tienen que ver situaciones allí no de acuerdo con la voluntad del Padre, en algunos casos, indiscutiblemente, pero sí tienen que ver con conexión de energía tensa, porque son energías, tal como lo dijo Javier, que parten más que todo del subconsciente mental. No olvidemos que el subconsciente mental es un enorme saco, un enorme depósito, donde están todas aquellas experiencias de la criatura que vienen desde el vientre. Desde que uno está en el vientre, todos esos aspectos mentales están alojados en el subconsciente, de manera de que el subconsciente tiene una cantidad de cosas que pudieran ser verdaderas, sí, porque han venido del superconsciente y las tiene el subconsciente, claro, pero como verdades, pero hay una enorme cantidad de distorsiones. Por ejemplo, uno puede leer un libro de los del espiritismo más avanzado, por ejemplo, el Evangelio según el espiritismo de Alan Kardec, ¿no? Que es uno de los espiritismos más avanzados, se llaman espiritismo científico. Y uno ve muchas verdades allí, hay muchas personas que están estudiando estas tendencias espiritistas o espíritas de Alan Kardec y definitivamente están conectados también con Urantia porque abren un camino. Y uno puede ver una cantidad de situaciones verdaderas que tienen que ver con la verdad, pero hay una cantidad de aspectos que están totalmente distorsionados, que no tienen nada que ver con la verdad. Y es porque en el subconsciente, que es donde vienen todas estas informaciones que se cree que son de muertos, definitivamente están muchas distorsiones alojadas y se colocan en esos libros como verdades, ¿no? Por eso es que no hay ninguna verdad que no sea confirmada sino a través del espíritu, pero no de un espíritu de un ser externo, sino del espíritu que está dentro de nosotros, que a través de la intuición, a través del presentimiento, a través de la corazonada, a través de eso que no se puede describir con palabras, le impulsa a uno dentro para que definitivamente uno pueda captar qué es verdad y qué es error de cada cosa que capten sus sentidos. Entonces está abierto el derecho de expresión para cualquier otra opinión referente a esto. Don Marcelino, aquí Esner nos pregunta al respecto también si dice que ella escuchó en un audio que los seres intermedios rebeldes también pueden utilizar esta práctica o este tipo de prácticas para engañar a los seres que practican pues estas terapias o constelaciones o como se les llame correctamente. Bueno, y gracias por mencionar eso, estimada Elena, gracias por mencionarlo. No hay ninguna posibilidad, ninguna, de acuerdo a lo que nos dicen los reveladores, de que haya alguna conexión de ningún ser intermedio, de ningún serafín, de ningún querubín, ningún ser
celestial puede hacer esas conexiones hoy día porque están presos. Hasta ahora se da se tiene entendido, de acuerdo a lo que nos dan los reveladores, que el único que está suelto es Caligasti. De manera pues que, bueno, dicen algunos también que pudiera también estar suelto Daligastia, pero no más de dos, no más de dos. Entonces, los seres intermedios se confirman que todos están presos y que el único cuerpo de seres intermedios que queda ahora son los seres intermedios unidos de Urantia, que están los primarios y los secundarios, alrededor de 11.000, no tengo exactamente el número en este momento, que están dispuestos a cooperar con todo lo que es la voluntad del Padre. Ellos no se disponen a estos actos, tienen una completa lealtad y eso se confirma por parte de los reveladores. Ujú. Ok, muchísimas gracias. Marcelino, con sumo respeto, yo lo respeto mucho a usted, virtud de su experiencia, con sumo respeto, Marcelino, con sumo respeto. Yo no comparto 100% lo que usted expone, porque la verdad es una en materia espiritual, en materia en el tema de existencia de estas fuerzas demoníacas, ¿ok? Y yo desde que era muy niño he estudiado eso, desde que estaba en primaria, ¿ok? Y he andado por muchas escuelas, ¿ok? Este, eh, Hay espíritus de las tinieblas, los hay, Marcelino. El libro Durante dice que estaban encarcelados o no sé qué, pero para mí eso es mentira. Hay espíritus de las tinieblas que tienen como objetivo hacer que el ser humano caiga en tentación, ¿ok? Y organizan escuelas de enseñanza esotérica, terapias como esta terapia de constelaciones familiares. Y es una realidad que se manifiesta el espiritismo, la consulta con los muertos, y salen los muertos hablando. Obviamente no son muertos humanos, son espíritus demoníacos, Marcelino. Eso es un hecho, una realidad, Marcelino. Y estas prácticas, quien las ejerce o simpatiza con ellas, lo que hace es contaminarse espiritualmente, ¿ok? Y retener su desarrollo espiritual, y retener su santificación la santificación y la espiritualización del alma y del corazón, Marcelino. Lamentablemente el libro de Durantia no hace ninguna observación ni ninguna advertencia, pero eso existe, Marcelino, eso existe. Y hay que salirse un poco del libro de Durante en el campo teórico investigar no solo de manera fáctica, sino en literatura seria, objetiva, ¿verdad? Para tener una visión de conjunto, ¿ok? Hoy en día, estas terapias de constelaciones familiares lo que están produciendo es eh, eh, un dominio del reino de las tinieblas hacia las personas que lo practican, ¿ok? Porque si usted revisa el marco teórico de esta terapia, Dios es cero ahí, Dios es cero, Jesucristo es cero ahí, ¿ok? Y a mí me preocupa porque he visto que estudiantes del libro de Durante andan con eso también, con terapia de constelaciones familiares. Gracias. Sí, bueno, rápidamente para dar oportunidad a Esner, a Aníbal y a Ramón. Bueno, rápidamente, en efecto, Javier, yo tuve la oportunidad durante todos estos años anteriores de tener muchas de estas experiencias, incluso estuve en el centro de 5 personas que fueron lo que llaman poseídas por espíritus. Durante un tiempo tuve experiencias muy difíciles antes de conocer Urantia y pues, gracias a Dios por todas estas experiencias que pues, tengo cierto grado de criterio para poder dar mi opinión. Pero coincidiendo contigo, es más,
tenemos un profundo respeto, Javier, porque precisamente eso es lo que buscamos, que cada quien exprese lo que siente y lo que cree, y eso es para nosotros de enorme respeto. Pero sí es importante, Javier, confirmar lo que tú dices. Es un hecho. Los efectos se producen. Todo ese tipo de efectos se producen. Lo que ocurre es que hay otro tipo de explicación para esas cosas, otro tipo de explicación y no necesariamente posesiones. Eso es lo que se quiere decir y eso es lo que los reveladores no dicen. Hay hechos indiscutibles que no pueden negarse, pero hay otro tipo de explicación que podemos dar algunos detalles de esas explicaciones cuando intervengan nuestros hermanos y nuestra hermana que están pendientes. Y nos hacen favor de esperar a Aníbal. Yo quiero comentar algo allí del hermano Javier Centeno. Ah, ok. Voy a hablar desde la experiencia, amado hermano Javier Centeno. Yo hoy voy a abrir mi compás. Antes de yo conocer el libro de Urantia, tengo un compadre y quizá casualmente mi hijo en momentos de la vida, cuestión de 2 añitos, aparentemente el niño y presentó una emergencia de partir. Y bueno, en las creencias católicas se tiene que el niño pues se le hace un bautismo de emergencia y eso. Y de casualidad, un amigo mío que practica lo que tú como el espiritismo, lo busqué y es mi compadre, pues. He aprendido a convivir con él, lo saludo, a veces nos visitamos en la parte más humana posible. Bueno, vamos a dejar pendiente la respuesta a Javiercito de parte de Ramón. Le vamos a dar la bienvenida a Douglas, que ya se agregó con nosotros. Bienvenido, Douglas, al señor José Niño también. Y acaba de entrar Amparo también. Bienvenida, Amparito. Y esto, si gustas, Esner, adelante. Y después a Aníbal, por favor, en lo que acaba de conectarse Ramón, por favor. Me gustaría hacerle esta pregunta a Aníbal. Uy. ¿Qué dice el libro de Urantia con respecto a la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Hay alguna evidencia? Ay, qué buena. Aníbal, espero que lo hayan agarrado preparado. Bueno, primero que todo, yo no soy experto en estos asuntos. Quisiera ser experto, pero es que apenas llevo muy poquito tiempo. Yo dejé de ser ateo en el 2022 y desde esa época he estado estudiando el libro Durantia. Entonces yo también he estado aprendiendo como todos ustedes. La blasfemia contra el Espíritu Santo es lo mismo que una blasfemia contra la divinidad. Pues el Espíritu Santo es una de las personas de de la, de la Trinidad, de la primera Trinidad. Hay varias Trinidades y también hay otras cosas bien interesantes como las triunidades y también otra como son varios términos que todos empiezan con tri. Bueno. Son temas filosóficos y teológicos bien interesantes que yo quisiera comprenderlos también. Blasfemar contra una de las personalidades de la tercera de la Trinidad, pues es lo mismo que blasfemar contra el Padre Universal. Y eso es un pecado. Es Ujú. un pecado y es bien grave. Esa es mi idea personal. Bueno, entonces el hermano Javier mencionó el hipnotismo. El hipnotismo para mí, como muchas otras cosas, es entregar o, 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 su- o sí, como entregar mi conciencia o mi libre albedrío para que otra persona la manipule. Hay personas que no se pueden hipnotizar. A mí me pareció bien extraño que cuando yo estaba como en primero año de secundaria, nos pusieron en una fila como a 6 personas que para hacer
que para mostrarnos lo que es lo que consistía la hipnosis. Los compañeros míos, los otros 5, todos quedaron que hipnotizados. Y yo, cuando dijeron que todos están hipnotizados, yo todavía estaba esperando a ver qué se sentía estar hipnotizado. Y yo nunca sentí nada de, de que estuve hipnotizado. Entonces, estar hipnotizado también es similar a estar como bajo el control de una droga. Por eso el Maestro Jesús en la cruz no aceptó el narcótico que le iba a suprimir el dolor, porque el Maestro Jesús quería estar consciente 100% totalmente de lo que estaba ocurriendo en el momento. Sí, y hasta el último momento quería estar consciente de la realidad que estaba viviendo colgado ahí en la cruz, en ese martirio tan terrible, en esa situación tan deprimente a la que fue sometido el Maestro Jesús. Sin embargo, él quería estar consciente. Entonces, someterse uno a esas técnicas que llaman que hipnosis, yo no se lo recomiendo a nadie. También tampoco se le recomendaría a nadie que utilizara drogas. Incluso el mismo libro Urantia dice que eso es un peligro grandísimo. Es un gran peligro hacer esas cosas. Y lo tiene muy explícitamente ahí el libro de Urantia. Sí, esas prácticas son peligrosas. A veces uno cree que está haciendo una experiencia mística y lo que está haciendo es un error muy grande, como lo que estaba diciendo ahorita Marcelino. Está metiéndose en el inconsciente donde hay una bolsa de cosas malas que uno hizo en el pasado y entonces uno empieza como a alborotar lo malo que hay metido en esa bolsa. No se está conectando con la supraconciencia. La traducción en español dice superconciencia, pero en inglés hablan de supraconciencia. La supraconciencia es donde se asienta el ajustador de pensamiento. Es donde el ajustador de pensamiento tiene contacto con la mente de nosotros. Entonces, ¿cómo lograr más bien una conexión con esa parte superior de la mente en vez de conectarse con la parte inferior? Pues simplemente el libro Urantia lo dice ahí, con la adoración y con la oración. Sí, agradeciendo al Padre Universal por todas las bendiciones que nosotros tenemos y que hace quietecito por si de pronto escuchamos al ajustador. Pero el Ok. mismo libro Urantia dice que eso es muy complicado, que el ajustador se comunique con nosotros porque son dos realidades completamente distintas. Una realidad espiritual y una realidad material, que son como incompatibles. Recuerden que cuando hay fusión, la parte material simplemente desaparece, se consume en fuego. Entonces el libro Urantia nos pide, y lo dice muy explícitamente, evitar esos estados psíquicos porque son peligrosos, ¿sí? Y que son favorecidos por causas tales como la fatiga física. Lo estoy leyendo del libro Urantia. Como la fatiga física, el ayuno, la disociación psíquica y profundas experiencias estéticas, impulsos sexuales vívidos. Hay gente que habla que del tantra, creo que es así, sexual. Eso es simplemente un engaño. Eso uno no va a alcanzar ninguna espiritualidad con esas cosas. Ujú. Otra, y sigo leyendo aquí, el temor, la ansiedad, la rabia y el baile desenfrenado y el consumo de drogas en general. Entonces, esos son peligros que los tenemos que evitar y el libro Urantia simplemente nos dice que utilicemos la oración y la adoración y la calma y la tranquilidad y la paz para interna, pues mental, para, para tener algo de indicaciones de lo que nos quiere decir el ajustador, que es simplemente el Padre Universal. Ujú. Para mí el libro Durantia es fundamental. El hermano Javier decía que busquemos literaturas serias. Para mí el libro Durantia es literatura seria y es profunda
y es mucho más que eso. Es un mensaje que nos viene de seres celestiales. Así es. Sí. Y para mí el libro de Durantia es verdadero en su totalidad. Y no es de que yo una partecita la voy a escoger y va a ser verdad y la otra no va a ser verdad. O yo acepto el libro Durantia en su totalidad o no lo acepto. El libro Durantia para mí es verdadero, es cierto y, y es una ayuda muy grande para nosotros para llegar al Padre Universal. Entonces, eso era lo que iba a decir simplemente y no nos dejemos engañar por esas cosas como el hipnotismo, de que hay gente que habla con los muertos. Pues es que el libro Durantia nos dice que los muertos no nos van a visitar nunca más. Así es. Sí, y muy bien lo dijo Javier, el hermano Javier. No son los muertos los que están hablando ahí, es simplemente las entidades negativas. Puede que sea así o puede que no sea así. De todas maneras, después de Pentecostés, esas entidades negativas no nos pueden atacar, a no ser que nosotros las invoquemos y nos asociemos y nos identifiquemos con ellas. Entonces, eso es todo. Gracias. Pecar contra el Espíritu Santo es clara y evidentemente el ejercer todas estas prácticas antes indicadas que usted expuso, ¿verdad? Esas prácticas, hipnosis, de consulta a los muertos, de espiritismo, es pecado contra el Espíritu Santo. Le pregunto. Para Muy mí todos esos son interesante. pecados, pero el hermano Marcelino nos puede también aclarar de esas cosas, ¿Cómo que no? él sabe más que yo. No, mire, Aníbal, le felicito, muy buena el comentario que hiciste y muy interesante. Hay que entender, Aníbal, y quienes están presentes, un gran abrazo para Douglas, que se nos unió, nuestro gran José Niño, que también está con nosotros, y nuestra gran Amparo. Qué bueno que estén con nosotros. Ahora, es importante tener claro lo siguiente. Definitivamente no todos tenemos la convicción del libro de Durantia y eso es lo que ocurre con nuestro hermano Javier y eso es muy respetado. A nosotros nos alegra mucho, Javier, no solo tu respeto, no solo tu respeto, sino tu motivación a seguir adelante. Pero existen centenares, por no decir millares de personas que por supuesto todavía no le dan una credibilidad total al libro y están conectados con otras tendencias o por lo menos tienen esa mente abierta para identificarse con muchas otras tendencias y eso es sumamente respetable y bueno, es un proceso. El caso de Marcelino, yo también leo cualquier cosa. Claro, no tengo ahorita el tiempo para estar leyendo por la cantidad de trabajo que tengo con las inquietudes urantianas. Pero sí, debe estar uno con la mente totalmente abierta a otro. Yo siempre he estado totalmente abierto a todo lo que llegue a mi sentido con todo mi corazón. Cuando no tengo mucho tiempo de una persona que me pide opinión sobre un libro X, yo le digo, hermanito, hermanita, por favor hágame un resumen de ese libro para que yo le dé la opinión. Entonces me hacen un resumen y van a la inquietud, inmediatamente les doy la opinión. Pero les escucho con gran respeto porque eso es lo importante. Ahora bien, con respecto a la blasfemia contra el Espíritu Santo, aclárame, estimada Elena, si fue Amparo el que hizo la pregunta o fue Esner. Fue Esner. Ok, Esner, oído, Esner, documento 153 de la sección 4. Eso está en la página 1713 y 1714, pero voy a leer el puro párrafo donde Jesús expresó exactamente eso, porque fueron solo 2 posesiones reales de aproximadamente 10 posesiones que habla la Biblia, fueron 2 solamente reales, que fue la que él hizo cuando bajaba del monte de la transfiguración, que los discípulos no pudieron sacar a este espíritu que había poseído al joven que tenía también epilepsia, y esta que está acá, que es cuando le dicen que eso lo ha hecho con el poder de Satanás, que es lo que voy a leer ahora. Dice, entonces, dijo Jesús, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, pronto cae en la desolación.
¿puede resistir el sitio una ciudad una ciudad desunida? Estoy aquí con poca claridad y por eso a veces, bueno, si Satanás echa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿De qué manera, pues, puede perdurar su reino? Pero debería saber que nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y despojarlo de sus bienes si antes no lo vence o lo ata. Así pues, si yo por el poder de Belcebú echo afuera los demonios, ¿por qué poder los echan vuestros hijos? Por eso ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los diablos, entonces el reino de Dios ha de veras venido sobre vosotros. Si no estuvierais cegados por el prejuicio y confundidos por el temor y el orgullo, fácilmente percibiríais que el que es más grande que los diablos está en vuestro medio. Me obligáis a decir, ok, ahora viene lo de la blasfemia, la Biblia utiliza la blasfemia, ¿no? Aquí es algo más o menos similar, pero no utilizan la palabra blasfemia. Me obligáis a declarar que el que no está conmigo está contra mí, que el que no cosecha conmigo lo dispersa todo a los cuatro vientos. Dejadme pronunciar una advertencia solemne a vosotros que presumís con los ojos abiertos y con malicia premeditada atribuir a sabiendas la obra de Dios a las acciones de los diablos. De cierto os digo que de todos vuestros de cierto os digo que todos vuestros pecados serán perdonados, aún todas vuestras blasfemias. Sí utiliza la palabra blasfemia, sí utiliza. Pero la blasfemia deliberada y maligna contra Dios no os será perdonada, puesto que estos obreros persistentes de la iniquidad nunca buscarán ni recibirán perdón. Son culpables del pecado de rechazar eternamente el perdón divino. Cuando dice que estas blasfemias contra el Espíritu de Dios, no, efectivamente, ya tenía tiempo de no leer este párrafo. Entonces, es aquellas personas que perseveran en el pecado. Ya aquí lo dicen. Cuando una persona persevera en el pecado o se envicia a pecar, recordemos que el error es aquello que yo hago o que una persona hace mal, pero no está consciente de que está mal. O sea, no es pecado. Y el pecado es algo que está consciente de que está mal y aún lo hace. Y la iniquidad es el perseverar en el pecado, persistir en el pecado, permanecer en el pecado, o sea, enviciarse al pecado. Y entonces estas personas que estaban allí blasfemando contra el Espíritu, sabiendo que era el Espíritu de Dios y se lo atrevían a achacar a el Espíritu de los diablos, eran personas inicuas, que eran ya perseverantes en el pecado. Como ellos no van a pedir perdón, como ellos no van a poder arrepentirse porque decidieron ser pecaminosos rechazando el plan divino, por eso es que no se les perdonará, porque ellos no van a tener la pequeña llamita de fe que tuvo el ladrón en la cruz. Van a perseverar rechazando a Dios hasta que la última gota de misericordia sea pisoteada, la chispa les abandone y queden tipo monstruos, de manera que nunca van a pedir perdón, por lo cual no van a recibir el perdón de Dios. No olvidemos que los reveladores dicen que a Dios ni siquiera hay que pedirle perdón porque Él ya es perdón. Simplemente uno tiene que disponerse a ese perdón para poder recibirlo. Si no se dispone, simplemente uno es el que no está apto, está contaminado, manchado, y por eso el perdón no es accesible. Y por eso el Padre nuestro dice, perdona nuestros pecados como perdonamos. Si no hemos perdonado, estamos manchados. No somos dignos del perdón de Dios. Pero dicen los reveladores que Dios es perdón, que ya ha perdonado al ser que incluso ha cometido cualquier crimen posterior. El problema es que esa persona quiera disponerse para limpiar su interno de
su pecado, de incluso su iniquidad, cuando esta iniquidad no permanece, ¿no? Entonces, en este caso, permanecía la iniquidad y por lo cual no iba a ser posible el perdón para ellos porque no iban a arrepentirse, no iban a pedir ese perdón. Eso es, estimada Esner, y ojalá que haya quedado claro. Sí, claro, gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a darle ahora la palabra a Alfonsito y después a Ramón. Entonces, adelante, Alfonsito, y ahí estás. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues no, yo más quisiera volver al tema con que se comenzó la clase, ¿no? Sobre la crucifixión de Jesús, todo lo que pasó y por qué se le llama el mundo de la cruz. Pero también hay personas que todavía tienen esa duda de que si es verdad que Él murió por nuestros pecados y que si es el Hijo ungénito de Dios. O sea, esas dudas todavía están por ahí saliendo, ¿verdad? Pero pues siempre sabemos que Él no murió por los pecados del mundo, ¿verdad? Y a ver si yo quisiera escuchar la versión de Marcelino sobre esos dos temas, sobre por qué se le confundió a Cristo, que era el Hijo ungénito, y que si es verdad que vino a salvarnos por nuestros pecados, ¿verdad? Y qué bueno que sigamos continuando sobre temas de Urantia. Gracias. Gracias, estimado Alfonso. Mi estimada Elena, no sé si le damos la palabra a Ramón. Sí, si gusta, usted dígame. Entonces vamos a Sí, escuchar a sí. Ramón y entonces quedamos pendientes con las respuestas. Adelante, Ramoncito, por favor. Ok, entonces continuando con la historia, este compadre que pues practica el espiritismo, pero a la vez cree en Dios, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Él pues se dispone a veces a ese tipo de conexiones respetable. Le respeto eso, no puedo hacer nada. Entonces, en la vida, un momento a mí me ocurrió algo que me robaron un dinero y yo quedé muy mal, digamos que estafado, quedé muy mal y pasé por momentos muy fuertes en los cuales él me ayudó y en un momento me dijo, mira, Ramón, a veces hay que perdonar ese tipo de cosas. Entonces, si no creyera en Dios, no me hubiera dicho lo que me dijo. Me dijo, anda y haz tu oración personal con Papá Dios y perdona a esos hermanos que hicieron eso contigo, ¿no? Pero no dando la vuelta de la vida, pues hoy en día a él un hombre le mata a un hijo actualmente y él viene tratando de que se haga justicia y de una u otra manera detuvieron al asesino, al presunto asesino y entonces lamentablemente por dinero acá donde estamos lo soltaron, ¿no? Entonces yo le dije, compadre, estés tranquilo, que de una u otra manera, eh, pues dejemos las cosas en manos de Dios, porque Jesús de Nazaret nos pide, bendice a quienes os maldicen y haz el bien a quienes hacen el mal. Te aseguro que tu hijo, si tenía fe, se va a encontrar contigo. Eso fue lo que le aseguré, le hablé de la presencia de Dios en él. Entonces, como les venía diciendo, yo leo otros libros cada 3 meses y hermano Javier Centeno. Para mí, de los libros que leo más o menos unos 5 libros al año, y después de haber leído el libro Durantia, amado hermano, con todo respeto, soy muy abierto. No he encontrado una filosofía más elevada que el libro Durantia. Sin embargo, en el libro Durantia sí nos dice que antes de venir Jesús de Nazaret, los seres intermedios eran tremendos, ¿no? Hacían sus tremenduras. Y de una u otra manera, una persona en la actualidad no puede acercarse a Caligastia ni Daligastia si está aquí, sino si la persona manifiesta ser maldecida, pues eso sí puede pasar. Entonces, el libro de Durantia, les recuerdo, hermano Javier Centeno, que los seres celestiales que dieron esta información van a respetar la constitución universal cósmica, le llamo yo. Una constitución que está por encima de nosotros y dentro de esa constitución está el libre albedrío.
Por ahí nos dice en el libro Durantia que de ninguna manera ni siquiera el Padre puede derogar el libre albedrío y eso que nos habita, ¿no? Entonces, de esa manera les puedo contestar que los reveladores nos van a dar desde lo que ellos pueden comunicar y como ellos lo pueden comunicar. De ninguna manera nos van a imponer algo que vaya en contra del libre albedrío. Entonces, de esa manera lo veo yo, amado hermano. Y respetable, ir a la práctica, yo pues combino la educación secular con la educación espiritual a los jóvenes. Les estoy enseñando a orar cada vez que llego al salón de clase y de una u otra manera también les enseño a que lean, a que lean. Y es muy importante porque cuando tú ya lees el libro Durantia y te dispones a leer otros libros, realmente el espíritu de la verdad que nos habita, hermano, nos confirma toda verdad. Hace unos días me leí un libro que se llama El Libro de Oro. Allí toca temas sobre la reencarnación, pero la reencarnación sabemos que no es viable. Y obviamente, ok, eso no me sirve, lo dejé de un lado, pero lo que me sirve lo pude absorber. Entonces tomo lo bueno, desecho lo malo. Muchísimas gracias a todos y respetables las opiniones. Listo, muchas gracias Ramón por tu comentario para complementar la pregunta de nuestro hermanito Javier Centeno. Bueno, entonces, don Marcelino, ¿gusta Sí, responder o Aníbal o quien guste también? Adelante. cómo no, cómo no. Siempre los aportes de cada uno de ustedes son muy importantes. Sí, en el caso de unigénito, sí, el hijo creador es unigénito, es un hijo unigénito, único, pero en el universo local, local. Probablemente Jesús les habló algo de eso a los apóstoles, pero ellos no les hablaría probablemente muy detallado, producto de que era la mentalidad de la época, ¿no? No era fácil para ellos muchas cosas y por eso Jesús, cuando hablaba abiertamente, aparece allí, por ejemplo, con Natanael o con Tomás, le decía, o con el mismo Juan, no comenten esto con sus hermanos hasta que yo no ascienda al Padre. Entonces, y en algunos casos, les pedía que evitaran comentar algunos detalles que daba. De manera que él les pudo haber hablado indiscutiblemente de esto, pero no lo entendieron muy bien o les costó mucho entenderlo. Entonces confundieron al Creador en Jesús, lo confundieron con el Hijo Eterno, eso lo dicen los reveladores. Por eso piensan que es el Hijo único, y por eso el apóstol Pablo dice que a través de él fueron creadas todas las cosas. Cuando Pablo se refiere a todas las cosas, es a todo el universo, de los universos. Pero ya ahora se da que es una cien milésima parte de un superuniverso y hay 7 superuniversos. Cada universo local es la cien milésima parte de un superuniverso. Ahora bien, en cuanto a el Hijo único a nivel superuniversal, pues es el Hijo eterno a nivel de toda la creación. Y en el caso del universo local, sí es el Hijo único en el caso precisamente de creador, como creador. Y por eso se pudiera decir que Micael de Nevadón, autootorgado en Jesús, es un Dios local, es el Padre local, es un Dios local, representante de la Trinidad en su universo local en forma plena. Ahora, en cuanto al pecado, no olvidemos que hasta ahora, tanto las tendencias judías, los mismos maometanos y por supuesto la cristiandad tiene la confirmación del Génesis, que la primera pareja humana fue Adán y que hubo la caída y que no solamente hubo el pecado que se transmitió a la raza, sino que hubo la muerte física. Se cree que si no hubiese caído Adán y Eva, la muerte física no existiera, siguiéramos viviendo en ese paraíso que se le había dado a Adán y a Eva. Hasta allí llega. Entonces, claro, eso ya no puede ser sostenido. La ciencia, imposible que vaya
a pensarse en algo así. Pues ya los bíblicos, los estudiosos de las escrituras que tienen un poco de mente amplia, están claros de que no es así, de que esto simplemente fue algo preparado, lo del Génesis, y mucho más nosotros. Y por esa razón es que no solamente se podía pecar antes de Adán y Eva, y no solamente antes de la rebelión de Lucifer, sino que habían pues una cantidad de razas, eran 8 razas antes de Adán y Eva, y por lo cual no hay un pecado original que limpiar. Y como no hay un pecado original que limpiar, no solamente porque habían otras razas y ya habían cometido pecados, sino porque no se consideró como pecado la caída de Adán y Eva. Fue un gravísimo error, pero no lo hicieron intencional para ir contra la voluntad del Padre. Fue un gravísimo error, una gravísima falta que les costó a ellos lo que les costó perder incluso su continuación por la falta del efecto del árbol de la vida. Entonces, no hubo como tal pecado, no había ningún pecado racial y además no se les tomó la falta como un verdadero pecado, por lo cual él no murió para saldar ningún pecado a la humanidad como tal, pero sí murió para inspirar al pecador. Cuando un pecador se dispone y conoce no solo lo poco que se dice en la Biblia, sino lo mucho que se dice en Durantia en la vida de Jesús, se inspira y le hace posible un cambio, un nuevo nacimiento espiritual. Entonces, en eso dicen los reveladores que sí es Salvador por la inspiración que dio con su vida y con su muerte, pero no porque tenía que limpiar algún pecado y quedar sustituyendo a los corderos como el cordero pascual. No. Entonces, que eso quede bien claro y agradezco esa pregunta, estimada Elena. Sí, muchas gracias, Alfonsito, por tus dos preguntas. Entonces, si me permiten, Alfaro y Douglas, Consuelito también tiene una duda por ahí. Entonces, permítanme darle la palabra a Consuelito. Lo que pasa es que ella le cuesta un poquito trabajar con la tecnología. Entonces, adelante, Consuelito, si está lista, por favor. Hay que prender el micrófono primero. Ahora sí. Sí, es que sí batallo. Bueno, sí me escucha, hermanita. Sí, perfecto. Sí. Ah, bueno, pues yo siempre he tenido una duda. Desde que yo estaba muy joven, ¿verdad? A mi mamá leía conmigo, junto conmigo, la Biblia. Y una de las cosas que siempre decía ella que tenía duda, hasta inclusive le pidió a Dios que le diera una señal y todo eso, ¿verdad? Porque tenía una duda sobre la religión. ¿Por qué? Porque pues hay muchas religiones, ¿verdad? Y entonces, mm, yo en toda mi vida que he tenido, ha sido mi duda y me han invitado y yo acepto para saber, ¿verdad? Para entender, pero pues yo quisiera que me orientaran y que me dijeran si Jesús creó alguna religión, ¿verdad? Y si es así, pues, ¿cuál religión creó, verdad? Porque pues yo he visitado muchas religiones, claro que todos hablan de Dios, de Cristo, ¿verdad? Pero realmente, cuál es, pienso yo, ¿verdad? ¿Cuál es la verdadera o la cristiana, la católica, la evangelista? Hay muchas. Y se los voy a agradecer que me saquen de esta duda, por favor. Gracias. Ya sea al hermano Marcelino, a Ramoncito, Si me dan permiso, Aníbal. Claro que sí. Adelante, Ramoncito. Gracias, Consuelito. Marcelino, si me da permiso de aportar algo y después usted amplía con gusto. Mire, Gracias. ya nuestra gran jefa habló, por favor, Ramón. Gracias. Bueno, yo les quiero decir que en este tema de la religión, yo tuve que estudiarlo muy bien en Urantia, ¿no? Pero quiero decirle que la religión que Jesús vino a dar a conocer, primero a dar a conocer
al Padre por su forma de vivir, ¿ok? Y segundo, la religión espiritual de nuestro Padre Celestial por medio de una comunicación muy, muy, muy personal que debe tener todo ser humano con el Padre por medio de la oración, adoración y meditación. Sin embargo, ampliando solamente algo, al Padre se le debe adorar, oído, al Padre se le debe adorar, al Hijo eterno y original se le debe pedir, y al Espíritu Infinito o el Espíritu Santo también se le pide que nos ayude en nuestros quehaceres diarios junto con los ángeles que nos colaboran. Sin embargo, hay religiones que han surgido por medio de la evolución humana, religiones de tradición, como la Iglesia Católica. Entonces, por tradición, hemos nacido y tenemos 5 días aquí en el mundo y de una vez nos bautizan por tradición, ¿ok? Y hay religiones de autoridad que también que se generan como un ejemplo puede ser la Iglesia Católica, otro ejemplo puede ser la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que tienen autoridades y ellos se dan sus nombres, o otra puede ser la de los adventistas o X dentro de las 4.200 religiones. Pero tan igual como el bautismo, que toca un tema del bautismo, puede ser material el que te sumerjan en el agua, ya entendemos que nosotros somos bautizados de manera espiritual, por la llegada del Espíritu Infinito a nuestra mente, por la llegada del ajustador de pensamiento y activación del Espíritu de la verdad. Entonces, es saber diferenciar entre nuestras realidades materiales y las realidades espirituales ya en este preciso momento. Adelante, hermano Marcelino. Gracias, Ramón. Yo, de todas maneras, está pendiente nuestra gran Amparo. No sé qué dice estimada Elena, si le damos oportunidad o lo que usted diga. Bueno, si gusta, si usted necesita, digamos, responder un poco más a la pregunta de Consuelito, pues creo que sería el Sí, momento y después le cómo doy no. a Amparito ¿Cómo no? la palabra. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Complementando lo que dice Ramón y respondiendo de forma lo más sencilla posible, estimada María del Consuelo, es una Sí, pregunta gracias. interesante, muy interesante. Me la han hecho en unas cuantas oportunidades en distintos lugares, tanto de Venezuela como fuera, más que todo acá en Venezuela. Sí, yo les digo, Jesús no fue fariseo, Jesús no fue saduceo, Jesús no fue escriba, tampoco fue nazareo, tampoco fue senio, ni ninguna de estas tendencias, de ninguna de estas agrupaciones de la época. Él no se identificó con ningún tipo de agrupación de la época, pero estuvo abierto plenamente a tomar la verdad de todas ellas y rechazar el error de todas ellas. Ahora bien, la gran amplitud mental de Jesús le permitió tener mucha paciencia con cada una de las agrupaciones de la época. E incluso en la página 1534 dicen los reveladores que cuando Jesús se encontró en un tiempo de espera, él se esforzó en hacer comprender a sus seguidores cuál debería ser su actitud ante los distintos grupos políticos y ante los distintos grupos religiosos de la época y ante los distintos grupos políticos. ¿Cuál debería ser la actitud de sus seguidores? Y les dijo, en cada circunstancia les dijo exactamente estas palabras. A todos ellos procuramos ganarlos, pero no pertenecemos a ninguno de ellos. Ganarlos para el espíritu. La religión verdadera es la relación personal, individual con Dios. Esa es la auténtica religión y como tal es la tercera religión que se da en un planeta, la religión del espíritu, porque responde a los impulsos del espíritu. Cada comunidad, cada país, cada cultura, cada agrupación va a responder
de acuerdo a su cultura, a sus enseñanzas. Entonces va a tener un cierto grado de uniformidad, no igualdad, pero sí cierta uniformidad en la respuesta de ese espíritu. Efectivamente, no hay manera de no identificar esa respuesta con ciertos aspectos de la cultura, pero en todas hay la posibilidad de que el espíritu impulse internamente. Y el objetivo de Jesús era crear una hermandad que se dejara llevar por el impulso del espíritu, no por todo lo que decía Pedro, o por todo lo que decía Pablo, o por todo lo que decía Andrés. Por esa razón es importante la disposición del espíritu. La primera escuela del reino que funcionó cerca del lago de Bethsaida fue una escuela extraordinaria donde los apóstoles y los discípulos aprendían algo en la mañana y lo enseñaban en la tarde, y en la noche discutían sobre lo que habían aprendido en la mañana y lo que habían enseñado en la tarde. Dicen los reveladores, cada uno de los apóstoles compartía el evangelio tal como lo entendía, no hacían ningún esfuerzo por enseñar igual, no habían dogmas, y Jesús defendía los distintos puntos de vista que tenían cada uno de ellos. Por eso la religión del Espíritu es abierta, es completamente amplia, no tiene una, como se dice, una columna vertebral exacta porque tiene que ser de acá o de allá. Por eso las religiones que llaman de la mente o de la autoridad, que dice nuestro hermano Ramón, y es el segundo tipo de religión que se da en un planeta, cuando no se cree como ellos dicen, pues es expulsado a la persona de su iglesia, de su grupo, de su organización. Incluso pasa eso en las agrupaciones que no son iglesias, también los expulsan. Entonces, ¿qué ocurre? Que la relación personal con Dios fue la religión de Jesús. Dejarse llevar del espíritu interno por intuición, presentimiento y corazonada, y someter todo lo que captan los sentidos a ese impulso del corazón. Entonces, esa es la religión personal y esa es la religión de Jesús y esa es la auténtica religión, estimada María del Consuelo, y nos alegra mucho, mucho esa pregunta. Gracias, muchas gracias. Gracias a usted, Consuelito, por hacer esa pregunta tan importante. Bueno, entonces ahora sí, Amparito tiene la voz y les encargamos, por favor, que sean breves, ya que tenemos varias manitas levantadas, por favor. Buenas noches, muchas gracias. O sea, en la Biblia dice que por lo que en Romanos 2:18 creo, dice, por cuanto no tienen en cuenta a Dios, Dios los entregó a su propia concupiscencia, a sus propios deseos de la carne, entiendo yo. Hablando sobre que, pues, de la idolatría y de que los hombres se mezclaron con los hombres con hombres, mujeres como, no sé si Marcelino conoce Romanos, en donde dice eso, creo que es Romanos 2:18. Esa es mi pregunta, ¿no? ¿Qué dice con respecto a Urantia? Y la segunda es, yo tengo entendido que la religión verdadera es conocer a Dios y a Jesucristo a quien Él nos ha enviado, porque cuando lo conocemos y lo entendemos nosotros realmente, esa es la verdadera religión, a través del Espíritu Santo, que es el que nos revela y nos enseña. Pues quiero es que me explique eso, Marcelino. Muy rápidamente para darle la palabra a Douglas y a Aníbal, rápidamente. Bueno, nunca, la Biblia dice eso, estimada Amparo, pero jamás Dios nos entrega a algo, jamás Dios nos coloca en algo que no sea su voluntad. Y eso se confirma, eso por supuesto que son palabras bíblicas, pero con cierto grado de distorsión. Simplemente Dios respeta y eso se confirma en el documento número 5, el documento 5, sí, de la página 64, cuando dice, el ser humano mortal puede acercarse a Dios y puede abandonar repetidamente la voluntad divina mientras conserve la facultad de elegir, mientras conserve cierta fe, mientras conserva el libre albedrío, mientras conserva ciertos valores de alma. Dice, puede rechazar a Dios y puede acercarse a Él. Sigo leyendo. La sentencia, es decir, la autodestrucción, la desaparición del universo, la muerte de su alma, eso es la sentencia. La sentencia del ser humano no está sellada
hasta cuanto haya perdido la facultad de elegir la voluntad del Padre. El corazón del Padre no se cierra, óyase bien, para que no se confunda que nos entrega a los males. No, nunca nos entrega a nada malo, pero sí es esto lo que dice. Dice, el corazón del Padre no se cierra jamás a las necesidades y a las solicitudes de sus hijos. Son sus hijos o sus vástagos los que cierran sus corazones para siempre al poder de atracción del Padre, cuando finalmente y para siempre pierden el deseo de hacer su divina voluntad, pierden el deseo de conocerle y ser semejante a él. Cuando pierden el deseo, Dios les respeta, pero ese respeto de Dios supremo, entonces se ha traducido mal como que nos entrega. Entonces, que eso quede claro. En cuanto a la religión, indiscutiblemente que es así. Con la religión del Espíritu nos hace conocer a Dios y nos hace aceptar a su Hijo como el que nos conecta con Dios el Padre. Y recuerden, la persona que se deja llevar de la religión del Espíritu o la auténtica religión puede estar en cualquier religión, católica, evangélica, bautista, metodista, mormones, cualquier religión, incluso hindú, budista, judía, como el caso de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi decía, creo en Jesucristo, más no en los cristianos, es decir, más no en el fanatismo cristiano. Entonces, Mahatma Gandhi, no siendo cristiano, fue bendecido con la religión auténtica, la del Espíritu, y eso es importante que lo tengamos presente. Bueno, gracias. Don Marcelino, ¿podría recordarme el documento del que acaba de dar respuesta a... No. Documento número 5, sección número 1. Ajá. Documento 5, sección 1, página 64. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, adelante Douglas, gracias, muchas gracias por esperar. En el poquito rato que tengo se estaba hablando sobre el espiritismo, personas quizás que practican, pues, como quien dice este tipo de recursos, pues. Fíjense que yo pienso que en el camino evolutivo de cada uno de nosotros, los seres humanos, claro, cada caso es particular, ¿verdad? Quizás se nos presentan, ¿verdad? Esas situaciones, también como pudiera ser el consultar cartas, el tarot, la astrología, etcétera, ¿verdad? Y todo esto forma parte, pues, de quizás hasta cierto punto, pues, de ignorancia por un lado y ese afán de cada de nosotros, ¿verdad? De como que conocer el futuro, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, les confieso así brevemente, yo cuando muy joven, antes de conocer Urantia, en una situación que pasé muy difícil, conocía a una, decía ella que era doctora, Otilia Gil de Montoya. Marcelino la conocí en una oportunidad. Y esta señora me hizo a mí un estudio de vidas pasadas. En esa época yo creía, no firmemente, pero sí me dejé llevar por esas ideas de la reencarnación y todo lo demás. Estaba yo muy joven, antes de los 20 años. Y yo me sorprendí, pues, de esa experiencia. Incluso fíjense que yo me la hice un año y como a los 2 años, esa supuesta doctora, no sé si en realidad era doctora, pero la señora tenía, o sea, aparentaba pues mucho conocimiento, buen léxico, sí parecía una persona preparada, Dios la tenga en su gloria. Y 2 años después me la volví a conseguir, volví a hacer la consulta que cobraba muy caro, por cierto, e incluso grababa de la sesión, grababa un CD. Y me sorprendí yo de que a los 2 años me volvió a hacer el estudio de vidas pasadas, me señaló 7 vidas pasadas y cada vida me habló casi que igual como me habló hace 2 años atrás. Y eso a mí me impactó, me impactó.
fíjense que como al tiempo yo conocí a Marcelino y la primera vez que Marcelino se acuerda, se tiene que recordar de esto, cuando yo lo conocí aquí en Barquisimeto, la primera pregunta que le hice fue esto. O sea, el primer caso que le expuse fue este y que me explicara lo cierto de esto, pues. Con la explicación que me dio Marcelino y después cuando yo leí Urantia, pues yo superé esto. Pero comparto esta experiencia a manera de aprendizaje, pues porque, como dije al principio, claro, dependiendo del caso de cada quien, pues podemos uno vivir este tipo de experiencia, pero el punto está en superarlas, porque la cuestión está es en más allá de uno querer conocer el futuro, como mucha gente lo hace, esa gente que se pasa, por ejemplo, consultando la astrología, etcétera, el zodíaco y tal, es confiar en la voluntad de Dios, sencillamente. Cosa que no es fácil, no es fácil. Es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Pero poner la vida de nosotros en manos de Dios y confiar plenamente en la voluntad de Dios. Entonces, eso por un lado, por un lado. Por otro lado, en cuanto a la pregunta de la señora María del Consuelo, claro, ya Marcelino lo explicó muy bien, pero, y yo estoy completamente de acuerdo. Y yo lo entiendo de esa manera, pues, y es mi plena convicción de que el maestro, nuestro Señor, Micael de Nevadón, él no, o sea, la religión de él fue la religión de la experiencia personal, de la experiencia personal. Hoy en día existen 4000 y pico de religiones y cada una de esas se autodenomina que son dueñas de la verdad. Esto más bien revela esa parte egoica de nosotros los seres humanos de siempre creernos poseedores de la verdad y de esa manera como que incluso hasta manipular. Todas estas religiones que existen actualmente forma parte de esas religiones evolutivas y de autoridad, como también lo señaló, sí, ¿verdad? Pero tenemos plena convicción de que la humanidad en ese proceso de evolución seguirá avanzando y finalmente daremos ese salto evolutivo para todos experimentar a esa religión del espíritu, porque esa fue la religión del maestro, de nuestro Señor. Él no fundó en realidad ni el cristianismo, ni todas esas derivaciones del cristianismo, todas esas divisiones que existen hoy en día, sino la religión del espíritu. ¿Y cuál espíritu? De ese espíritu de Dios, de ese fragmento de Dios que habita de igual manera, ni más ni menos, en cada uno de todos los hijos de Dios. Porque esta religión del espíritu es inclusiva, no excluye a nadie, es inclusiva. En cambio, todas las religiones que existen hoy en día son, lo que hacen es que dividen. Si no perteneces a su religión, dicen algunos de ellos, te vas a condenar, vas al infierno, que ese es otro invento de las religiones, y así sucesivamente. Entonces, bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. Gracias, hermano. Muchísimas gracias, Douglas. Adelante, Aníbal, y después le damos la palabra a Hilario. Sí, bueno, para Consuelito, y yo también estoy de acuerdo con lo que dijo Marcelino. La religión, Jesús no vino a instituir una religión, sino a mostrar, no a mostrarnos, pero sí a darnos ejemplo de lo que era una religión personal dedicada 100%, muy devotamente, a hacer la voluntad del Padre. Una devoción increíble a hacer la voluntad del Padre. Y, y también en estar en comunión con el Padre
en oración y adoración al Padre Universal. Imagínense al niño Jesús diciendo, un momentico que voy a hablar con mi Padre. Mm, Imagínense un niño que ahora mi nieto me salga con esas, yo voy a quedar sorprendidísimo de que el niño a esa edad quiere hablar es con el Padre. Y no se está hablando del Padre José, está hablando, hablar era con el Padre Universal. así es, así es. Muy buena. Entonces, imagínense pues eso. Entonces, resulta después de que crucifican al Maestro Jesús y los apóstoles, empezando con Pedro, empiezan a decir que van a proclamar la resurrección de Jesús. Y Natanael trata de convencerlo de que no, que lo que hay que hacer es enseñar la religión personal de Jesús y enseñar o difundir las enseñanzas del Maestro Jesús, que eso era lo que se debió haber hecho en un principio. Entonces las religiones cristianas que salieron después fueron instituciones como las que conocemos, la religión católica y toda esa denominación grandísima de otras instituciones cristianas. Ujú. Pero antes de eso también existía pues otro montón de religiones. Entonces, y si ustedes quieren ver la forma como evoluciona una religión, no es sino que se lean el documento 96, donde va mostrando la forma como fue evolucionando el concepto del Dios tribal de los habitantes en ese tiempo de Palestina. Sí, que en un principio eran todos politeístas y después apareció Yahvé como jefe de todos esos dioses y luego apareció como el único Dios y luego siguió evolucionando como un Dios nacional y luego, o de todos los hebreos, y luego apareció como un Dios internacional, que era un Dios para todas las naciones, y luego también evolucionó, en el caso de Jeremías, como un Dios universal, y después con Isaías, el segundo, como el Padre universal de todos nosotros. Entonces, imagínense toda esa evolución del concepto de Dios en los hebreos. Y, y el documento 96 lo muestra y lo explica muy claramente. Entonces, las religiones entonces son la religión personal, que es individual y eso lo dice la palabra, personal. Mi religión personal es distinta a la religión personal de Elenita, por ejemplo. Y la religión institucional que evoluciona, son las religiones de la evolución. Bueno, y para Amparito se me ocurrió a mí, o tengo yo en mi mente, de que todas estas cosas que dicen que Dios hace o permite y que son malas, esas cosas, eso es una contradicción en sí misma porque Dios es lo máximo que uno se puede imaginar de todo lo que es bueno, ¿sí? Y en eso, en ese máximo de todo lo que es bueno, no hay ni un solo puntico malo, ni uno solo. Entonces, Dios nunca va a permitir el mal, nunca va a hacer el mal, porque eso es anti Dios. Y es lo que mencionaba ahorita Marcelino. El demonio no lucha contra sí mismo. El demonio no se saca a sí mismo o un demonio no saca un demonio de alguien que está poseído, porque eso sería estar en contra de sí mismo como demonio. Y si lo ven desde el otro punto de vista de todo lo bueno, nunca puede haber ni lo más mínimo de malo en Dios. Entonces no se vayan a pensar de que Dios permite lo malo o que Dios creó el mal. Eso solamente ocurre porque nosotros los humanos tenemos libre albedrío y entre las posibilidades de lo que es bueno y de lo que es malo, nos equivocamos, nos vamos por el camino equivocado, no hacemos la voluntad de Dios y ocurre lo malo. Porque tenemos libre albedrío. Y el libre albedrío es una característica fundamental de la personalidad que viene del Padre. Y el Padre, al darnos libre albedrío, entonces no lo va a violar.
el Padre Universal deja que tengamos libre albedrío, o si no, no sería libre albedrío. Así es. Entonces, eso era lo que yo quería decir. Y lo que dijo nuestro hermano eh, eh, acerca de que fue lo que dijo nuestro hermano Alfonso acerca de que Jesús se sacrificó. Pues, el mismo Jesús dijo, cuando le abrió los ojos a este ciego en un sábado y le dijo que se fuera a lavarse la arcilla untada con saliva que Jesús le preparó para ungirle los ojos y quedó viendo. Antes de hacer eso, le dijo, creo que fue a Natanael o a uno de los discípulos, de que los hijos nunca son culpables de lo que hizo el Padre, ni llevan los pecados del Padre. Entonces Jesús no estaba cargando pecados de nadie, ni el mío, ni el de Hilario, ni el de Marcelino, el de nadie. Jesús vino aquí a hacer su séptimo auto-otorgamiento y a revelarnos al Padre Universal. Así es, Gracias. nada que ver con pecados. Muchísimas gracias, Aníbal, por aclarar todos estos puntos. Muchísimas gracias. Entonces, adelante, hermanito Hilario, y después Alfonsito y a Ramón. Y gracias. Pues nada más para complementar lo demás, que la pregunta de Consuelito, incluso el libro lo dice textualmente, que la persona más religiosa que haya habitado el planeta pues fue laica, en este caso fue Jesús, y como tal pues no hubo una religión que él haya fundado. Y la otra es una pregunta respecto a lo que comentó Marcelino en su oración de inicio, de que tenemos que dar, me entiendo, tenemos que dar la revelación, tenemos que dar los frutos que promueven la revelación. Sin embargo, ¿cómo es que podemos lograr algo así cuando todas las personalidades de todos los que estamos aquí son distintas? Es decir, ¿puedo yo no tener la misma facilidad de darlo? ¿O cómo darlo cuando no tienes esa sociabilidad? ¿O cuando eres más sociable lo das? ¿Y cómo acercas estas cuestiones respetando, obviamente, todo lo que se acaba de decir, hablando en términos de creencias de otras personas? Porque lo fácil es darnos entre nosotros que compartimos la revelación. El reto es, si es que lo hubiera, es cómo la irradias a todos aquellos que no la conocen de una manera amigable. Gracias. Cómo no, lo más rápido, estimada Elena, posible, que el tiempo No, nos tranquilo, el tiempo necesario. Démosle. Amén, amén. Sí, estimado Hilario, muy interesante. Dicen los reveladores, páginas 278, 279, perdón, 279, 280, dicen, en el régimen universal no se te reconocerá que hayáis adquirido conocimiento y verdad hasta tanto no demostréis vuestra habilidad y deseo de impartir tal conocimiento y verdad a otros. Dice que en todo el régimen universal el proceso de progreso es pasar al que está un poco por debajo la enseñanza que se acaba de adquirir, y dice que uno recibe del que está un poco por encima. Y ese fue el método de la escuela de Bethsaida, la escuela del reino. No se puede avanzar sin el servicio, y el servicio es precisamente dar a otro lo que Dios nos ha dado. Pero ¿qué ocurre, estimado Hilario, y quienes están presentes? Que eso es totalmente personal. Usted como piloto, usted conversa con el uno, usted conversa con la otra, y en ese tipo de conversa ya usted está dando. Si la conversa es armoniosa, ya usted está dando. Y aquellas personas que hablan poco, con una sonrisa, con un gesto, con cualquier acción, realmente la persona se estimula con la actitud de la otra, y eso es dar. Entonces, hay personas que hablamos mucho, hay personas que hablan medio, otras personas que hablan muy poco, pero siempre hay posibilidad de dar, y eso es el espíritu. El espíritu jamás es intrusivo, es decir, se queda con eso que Dios le da. El espíritu siempre es extrusivo, expresa, porque el espíritu quiere no solo que uno se salve, sino que otro se salve. Y resulta que Dios nos usa como grandes instrumentos para estimular
a un nuevo nacimiento espiritual a cada ser con lo cual nos contactemos. De manera que no tenemos que preocuparnos de hablar mucho, de hablar medio, de hablar poco. A veces con los puros gestos se predica más que con muchas palabras. Es importante. Es más, en la familia no valen mucho las palabras. En la familia valen los gestos, las actitudes. Un hermano, una mamá, un primo, una esposa, un sobrino o un tío, a una persona que viva con uno como compañero de vivienda o compañera de vivienda, no va prácticamente a ayudarle con muchas palabras. Tienen que ser los gestos, la actitud, y por eso dice Jesús, y con eso se despidió del planeta, por sus frutos los conoceréis, y hagan lo posible para que la forma de ser que ustedes tengan se den cuenta los cuales se conectan con ustedes, que son mis discípulos, por la actitud. Entonces, es muy importante y gracias por esa inquietud, muy estimado Hilario. Gracias a ti, mi querido Marcelino. Muchas gracias, caballeros. Bueno, Alfonsito, adelante, por favor, y después le damos la palabra a Ramón. Hermanito Hilario, es nomás para, como lo estaba diciendo el hermano Marcelino, cualquiera buena, una buena observación, un deseo de hacer el bien, un mirar a tus semejantes como tus hermanos, una palabra, una sonrisa, algo que te haga sentir feliz y dichoso con ese acto, es lo que cuenta. No, yo no tengo tampoco la facilidad como varios de los presentadores. Yo me admiro de Elenita, todo lo que ha hecho y ha llegado hasta ahorita, cosa que yo ni me considero apto para eso, ¿verdad? Pero yo la conozco a ella porque hemos estado en otros grupos y me da bastante placer que ella está donde está ahorita. Y quisiera hacer dos observaciones. Una para nuestra hermanita Consuelo, que la admiro tanto que por su edad, ella todavía sigue participando y haciendo preguntas y no sé, me encanta su manera de ser, que yo tengo menos años que ella y yo la oigo muy bien, muy tranquila, muy segura de sí misma. Y la otra, hermanito Marcelino, qué más puedo decirte de ti? En la oscuridad, Marcelino, nos estás brindando esta clase todavía, fíjate. A todo lo que te expones, a todo lo que estás expuesto ahorita en donde estás viviendo, y aún así te atreves. Es algo que yo creo a muchos de nosotros nos falta, ese atrevimiento que tienes, que a pesar de, estás aquí, ¿verdad? Es lo que quería yo enfatizar, que los admiro y que qué bueno que los tengo de hermanos, de compañeros de camino. Buenas noches a todos y gracias por dejarme expresar esto. No, a ti, Alfonsito, muchísimas gracias por lo que corresponde a mi persona, muy amable. Bueno, simplemente el deseo de servir al Padre y te agradezco también. Tú sabes, tú me conociste al principio, cuando yo iniciaba, eso es cierto. Yo te recuerdo en aquel grupo y yo estaba iniciando. La verdad que en algún momento tuvimos una conversación también personal y todo. Tú me ayudaste. Yo no lo olvido tampoco y por eso te aprecio mucho. Muchísimas gracias por tu apoyo a mi persona. Bueno, entonces, ay, me entró la emoción. Gracias. Gracias Alfonso, conectándome con Elenita. Definitivamente yo coincido contigo, Alfonso. Yo tengo poco tiempo conociendo a Elena y de verdad que en el poco tiempo que tengo le he visto en ese poco tiempo un importante crecimiento. Así es que bueno, me uno a Alfonso con eso y gracias Alfonso por esos conceptos tan estimulantes tuyos. Muchísimas gracias. Bueno, adelante Ramoncito, por favor. Bueno, a todos ustedes les quiero regalar hoy. Todo libro ustedes pueden sacar lo bueno y hoy les quiero sugerir. Yo leí un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, después de leer Urantia, ¿no? Y a mí ese libro me ayudó a romper un conjunto de paradigmas y un conjunto de clinejas y enredos que tenía yo. Y para poder creer realmente. Es decir, yo me alimento de otros libros,
Pero sin embargo, también nombrando otro libro, dice en Juan 4, 23 al 24. Juan 4, 23 al 24. Esto es en relación para concatenarlo o encadenarlo, para ver si ustedes me pueden entender de una manera más fácil. Lo encadenan con lo que hemos hablado de la religión. Y dice, Jesús dijo que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. En Juan 4 del 23 al 24, según la Biblia, Dios es espíritu, por lo que quienes lo adoran deben hacerlo guiados por el espíritu y conforme a la verdad. Este pasaje destaca que Dios busca tales adoradores superando lugares, es decir, que Ramón no dependa de un monte como creía la samaritana Nalda, o que Ramón no dependa de un templo hecho por manos de hombre, sino que Ramón dependa de la energía espiritual del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que nos habitan, amados hermanos. Esa es, y también por la Biblia se puede encadenar y llegar a una conclusión de esta que yo he llegado. Entonces, realmente hay un gran respeto de los reveladores para darnos a conocer muchísima información. Entonces, tener en cuenta eso, amados hermanos. Nosotros de repente vamos a juzgar desde el punto de vista humano y recuerda que los reveladores ya son seres un poquito superiores a nosotros y ni qué hablar que comparar a Papá Dios con el comportamiento humano. Y como gran ejemplo nos puede dar aquí en Frutos, el hermano Aníbal era un ateo, amados hermanos, y vemos cómo Dios lo ha transformado como esa oruga o como esa mariposa, como le llaman, y ha sufrido un conjunto de metamorfosis. ¿Qué milagro haría Papá Dios para que este hombre, wow, diera un vuelco de 360 grados? Gracias. Gracias, Ramoncito. Aníbal, ¿algo, algo para agregar? Si fuera a 360 grados, estaría en el mismo punto. Entonces uno habla, en trigonometría, habla de 180 grados para estar en el punto opuesto. Aclarando el punto, entonces, gracias, Aníbal. Señor Marcelino, iba a comentar Sí, algo. quería comentar algo, y bueno, sí, interesante, Ramón, eso. Me parece muy importante que haya hecho esa mención porque Aníbal ha dado un cambio muy favorable y nos alegra mucho, Aníbal, por ese testimonio. Y otra cosa que siempre está sonriente, Aníbal, así es que es importante ese aspecto que siempre es sonriente. Pero mire, en vista que se le ha dado en todas las preguntas, estimada Elena, se le ha dado un toque importante a lo que es la auténtica religión. Se ha retocado ese tema y me parece interesante hacer una lectura en palabras de Jesús para que nuestra gran consuelo y quienes estamos aquí presentes confirmemos lo que dice Jesús al respecto. Aquí en el documento 155 de la sección 5 dice el discurso sobre la verdadera religión, y aquí en esta sección 5 de la página 1728 y 1729 se habla de la religión inicial, que es la religión primitiva, que es la religión del miedo, donde se adora el rayo, donde se adora la naturaleza, etcétera, ¿no? Por miedo. Luego la religión de la civilización, que es la religión evolutiva, donde tiene que ver las religiones de la autoridad o de la mente. Y luego la tercera religión en proceso en un planeta es la religión verdadera, que es la religión de la revelación, que es la misma religión de la experiencia y que es la misma religión del espíritu, que fue lo que vino a no solo confirmar, sino fortalecer, prácticamente inaugurar el Creador encarnado en Jesús, aunque ya habían muchos profetas que, y además de las revelaciones anteriores que habían sembrado indiscutiblemente, tal como lo hizo el mismo príncipe cuando era leal, el mismo Adán y Eva, antes de la falta e incluso posterior a la falta,
y Maquiventa Melquisedec. Entonces, estos tres párrafos, cuatro párrafos de la página 1729 son muy interesantes. Y dice así: luego el Maestro Jesús, en su hora de enseñanza, aclaró así estas verdades. Dice, y esto es muy importante poner atención porque tenemos que tener paciencia hoy día que estamos todavía en forma plena, en su mayor parte, en la religión de la autoridad. Dice, hasta que las razas humanas se vuelvan altamente inteligentes y más plenamente civilizadas, persistirán muchas de esas ceremonias infantiles y supersticiosas que son tan características de las prácticas religiosas evolucionarias de los pueblos primitivos y atrasados. No olvide que está hablando Jesús acá con sus apóstoles. Hasta que la raza humana progrese al nivel de un reconocimiento más alto y más general de las realidades de la experiencia espiritual, gran número de hombres y mujeres continuarán mostrando una preferencia personal por esas religiones autoritarias que requieren tan solo el consentimiento intelectual, es decir, el amén, ¿no? El consentimiento intelectual en contraste con la religión del espíritu, que presupone la participación activa de la mente y del alma en la aventura de la fe, de luchar cuerpo a cuerpo con las realidades rigurosas de la progresiva experiencia humana. Aleluya, gloria al Señor, que llegó aquí la electricidad. Como dicen nuestros hermanos evangélicos, ¿quién vive? Cristo, a su nombre, gloria. Bien, entonces dice, repito lo último que leí. Dice, hasta que la raza humana progrese al nivel de un reconocimiento más alto y más general de las realidades de la experiencia espiritual, gran número de hombres y mujeres continuarán mostrando una preferencia personal por esas religiones autoritarias que requieren tan solo consentimiento intelectual en contraste con la religión del espíritu, que presupone la participación activa de la mente y del alma en la aventura de luchar cuerpo a cuerpo con las realidades rigurosas de la progresiva experiencia humana. La aceptación de las religiones tradicionales y autoritarias presenta el camino más fácil para el impulso del ser humano de buscar la satisfacción de los deseos de su naturaleza espiritual. Las religiones establecidas, cristalizadas y monolíticas de la autoridad permiten un refugio inmediato al que puede acogerse el alma distraída y afligida del ser humano cuando la atormenta el miedo y la aflige la inseguridad. Tal religión requiere de sus devotos o de sus miembros, como precio por sus satisfacciones y garantías, solo el consentimiento pasivo y puramente intelectual, lo que les dije del amén. Sigo leyendo. Por mucho tiempo vivirán en la tierra esos individuos, hombres y mujeres temerosos, miedosos y titubeantes, que preferirán asegurarse de esta manera sus consuelos religiosos, aunque al unirse a las religiones de autoridad comprometan la soberanía de su personalidad, rebajen la dignidad del autorrespeto y abandonen completamente el derecho en participar en la más conmovedora e inspiradora de todas las experiencias humanas posibles. Óigase bien, vamos a hablar ahorita, o vamos a escuchar ahorita lo que dice Jesús sobre la posibilidad de no participar cuando uno se une a estas religiones que simplemente son como automáticas, lo que diga la persona que está allí como líder, dice, y que abandonen completamente el derecho a participar en la más conmovedora e inspiradora de todas las experiencias humanas posibles, como lo es la búsqueda personal de la verdad, la alegría de enfrentar los peligros del descubrimiento intelectual, la determinación de explorar las realidades de la experiencia religiosa personal, la satisfacción suprema de experimentar el triunfo personal de la comprensión real de la victoria de la fe espiritual sobre las dudas intelectuales ganadas honestamente en la suprema aventura de toda experiencia humana, es decir, el ser humano buscando a Dios para sí y como tal encontrándolo. La religión del espíritu significa esfuerzo, lucha, conflicto, fe,
determinación, amor, lealtad y progreso. En cambio, la religión de la mente o la teología de la autoridad requiere poco o nada de estos esfuerzos de sus creyentes formales. La tradición es un refugio seguro y un camino fácil para esas almas temerosas e indiferentes que instintivamente evitan las luchas espirituales y las incertidumbres mentales asociadas con esos viajes de osada aventura de la fe a los altos mares de la verdad no explorada, en búsqueda de las orillas más lejanas de las realidades espirituales, como pueden ser descubiertas por la progresiva mente humana y experimentadas por el alma humana en evolución. Jesús continúa hablando con sus seguidores, porque en ese momento estaban los 24 discípulos allí, los 12 de Juan y los 12 de Jesús. De manera que Él les dice, ¿están ustedes dispuestos a dejarse llevar de la religión que vengo a traerles, que es la religión de la experiencia personal o del espíritu? ¿O quieren volver a estas religiones de la autoridad que solamente son las reglas de ellos los que las conduzcan? ¿Ustedes están dispuestos a seguir esta religión o las religiones de la autoridad? Decídanlo ahora. De manera de que fue uno de los mensajes más emocionantes, dicen los reveladores, de los que pronunció Jesús, y que cuando los 24 se levantaron para decirle sí, dijo, no hablen ahora, vayan y consulten con su padre y expresen lo que van a expresar en secreto a su padre, y después continuamos o no en esto. Entonces reflexionaron, se dispusieron, luego Jesús los reunió y continuaron dando a entender que estaban firmes, conectados con la religión que Él les estaba dando. De manera pues que hoy ha sido, me parece, estimada Elena, y quienes están presentes, una reunión en medio de ciertos altos y bajos de gran importancia. Agradezco a Dios, a sus ángeles y a ustedes todo este esfuerzo que han hecho y este aporte que han hecho, y anhelo pues que esa triple presencia de sus ángeles sigan sin encontrar obstáculos para llenarnos a todos de sus grandiosas bendiciones. Que así sea. Así es, muchísimas gracias. Bueno, Byron Uribe se nos acaba de unir, le damos las gracias por acompañarnos y pues a la vez nos despedimos. Vamos a invitar a las personas que nos miran en diferido a través de nuestro canal de YouTube a que nos sigan y suscríbanse también. Y bueno, pues aquí estamos para aprender todos a través de estos expertos en los documentos del libro de Urantia, como son el señor Marcelino, como es Aníbal, Douglas, que ya se nos retiró. Bueno, aquí la mayoría son expertos. Entonces, gracias. No, tranquilo, Byron. Yo sé que a veces hay confusión con el horario. No te preocupes. Así es de que, bueno, gracias por su presencia. Nos vemos en la siguiente. Dejemos también un agradecimiento a nuestro Padre Celestial por permitirnos esta reunión con contratiempos, con algunos problemillas como la electricidad y estas cosas que a veces también la señal no nos permite y lo que sea, pero siempre nos ayuda a terminarla. Entonces, gracias, Padre, por esta reunión. Bendice, por favor, a todos los presentes y a quienes nos miran en diferido. Darles tu bendición completa y permítenos otra reunión para la siguiente semana. Que así sea. Amén. Amén, Amén. gracias. Dios los cuide. Bendiciones. Igualmente, muchísimas gracias. Nos despedimos y los esperamos para la siguiente reunión. Muchísimas gracias y pasen todos una feliz noche. Bendiciones a todos.